les van a repartir una hojita, como ya es un poco costumbre. Espero que alcance porque se me acabó el papel. Primero que nada, hermanos, quiero darle gracias a Dios porque justamente el último día que pude predicar fue el 11 de mayo, ya después del Día de las Madres, y hoy el Señor me permite hacerlo el Día del Padre, un mes después, un poco más tal vez, no sé, pero le doy muchas gracias al Señor por esta prueba que nos permitió pasar a mi esposa y a mí. Y uno no entiende muchas veces cuando uno repite, como predicó el Salmo 23, y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y no sabemos a veces el significado enorme de estas palabras, la promesa de Dios, como muchas de las cosas que hay en la palabra de Dios. Y realmente es a veces difícil entender todo lo que implica esto, ¿no? Cuando el domingo en la noche me sentí yo mal, le dije a mi esposa: voy a ir al doctor que te acababa de llevar para que me recete, y una vez esto pase rápido en esta gripe, este dolor de garganta. Y el doctor me recetó una bomba de antibióticos. Eso fue el lunes. El jueves, hermanos, el doctor, un otorrino, pues a mi cuñado, que dijo: urge que vayan a ver otro doctor. Nada más me puso su estetoscopio en los pulmones y dijo: urgente que vayan al neumólogo, esto yo no me puedo tratar. Y la cara que puso, como es amigo realmente, Lili se espantó mucho. Y llegando al neumólogo, igual, nada más escuchó mis pulmones y sin Tony Son recetó una bomba de medicamentos. Dijo: esto es hospitalización, pero como están las cosas en los hospitales, mejor vamos a hospitalizarlo en casa. Y mandó todos esos medicamentos, mandó estudios, ese mismo día me lo hicieron. 6 días después, el médico interpretó los estudios, fuimos y le dijo a mi esposa: ya va un poco mejor, como lo oigo, pero como llegó, está en peligro de muerte. Y bueno, pues así estuvimos hasta la tercera cita, cuando ya le dijo a mi esposa: ya la libré, ya no está en peligro de muerte, ya va bien. Gracias a Dios. La verdad es que yo pues me sentía más mal al principio, después me sentí mejor, pero pues uno puede estar aquí hoy y mañana no. Y es lo que me di cuenta: el Señor nos tiene aquí por su gracia, por su misericordia. Nada de lo que tenemos aquí no lo merecemos, y el Señor es bueno, porque el Señor proveyó una cantidad enorme de dinero, hermanos, para poder comprar todas esas medicinas. Y yo le doy gracias a Dios por todo eso. Y bueno, pues es el testimonio de gratitud que tengo. Yo dije: bueno, pues voy a pararme aquí y voy a decir. Pero quiero también, hermanos, que el día de hoy pues englobemos lo que vimos en la parábola, las parábolas anteriores. ¿Se acuerdan que ese día 11 de mayo estudiamos las dos parábolas, tratando de
ver que hay gozo el Señor cuando un pecador se arrepiente. Y estas dos enseñanzas que habíamos estado viendo, tanto la de la reconciliación como la de el arrepentimiento, están contenidas en la parábola del hijo pródigo. Tal vez así le pusieron los que le pusieron los titulitos a la Biblia, a cada pasaje, y la conocemos así. Y el hijo pródigo es famosísimo en todo el mundo. Los no cristianos conocen la parábola del hijo pródigo. Dos escritores muy famosos, Charles Dickens, quien ha de hablar de los cuentos de Dickens, que escribió ese del Grinch y la Navidad, ¿verdad? Y otro que se llama Ralph Waldo Emerson, que también tiene cuentos muy bonitos, historias y novelas, ¿verdad? Ellos alguna vez dijeron que este escrito, la parábola del hijo pródigo, es el mejor cuento, la mejor historia que jamás se haya escrito. Estos expertos. Así que al estudiarla hoy, podemos revisarla, muchos la conocemos, casi todos la hemos escuchado, cuando somos los que crecimos en iglesia, los que venimos desde hace mucho tiempo, alguna vez la hemos leído, alguna vez nos la han contado, alguna vez nos las han predicado, los maestros, las maestras, yo no sé cuántas veces me la enseñaron, me la predicaron. Yo recuerdo haber escuchado a un predicador muy famoso, no me acuerdo si fue John Stott o fue otro predicador también, que nos enseñó la parábola del hijo pródigo. Y es importante que sepamos que en la parábola del hijo pródigo, a la que yo digo que es la parábola del padre y sus dos hijos, porque son tres personajes los que intervienen en la historia que cuenta el Señor Jesús, pues tiene muchas cosas que hemos visto, pero también tiene muchas cosas que no nos hemos dado cuenta y que quisiera que pudiéramos nosotros escarbar un poquito en ellas y aprenderlas, para aprender tanto esta doctrina del arrepentimiento como la doctrina de la reconciliación, donde siento yo que esta historia de Jesús las engloba y además nos enseña prácticamente qué es lo que tenemos que hacer. Así que comencemos a estudiarla. Sí les voy a dejar que la lean en su casa, pero vamos a dar un poco de antecedentes. En el versículo 35 del capítulo anterior de Lucas, versículo 14, Jesús dice al final una cosa muy interesante: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una frase que el Señor Jesús repite muchas veces, y ese es el llamado de nuestro Señor a quienes están dispuestos a escuchar su mensaje de salvación del reino. Y en ese momento, esas parábolas, ¿quiénes las estaban escuchando? ¿Quiénes eran? Pues capítulo 15, versículo 1 de Lucas, al principio de este capítulo, dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a él. ¿Para qué? Para escucharlo, para oírlo. ¿Quiénes eran estos publicanos y estos pecadores? Pues eran los marginados, eran la escoria, eran la gentuza, eran la gente de baja condición, quienes iban a escuchar a ver qué les decía el maestro, quienes tenían alguna esperanza tal vez de fe para saber qué es lo que el Señor quería. Y tal vez muchos de ellos querían ese ánimo y esa esperanza para poder tomar una decisión, para arrepentirse, para salvarse. Estas eran las categorías, digamos que entre estas dos, los publicanos como los pecadores, era lo que se usaba para hablar de lo más bajo de la sociedad. Porque sabemos que los publicanos eran personas de un rango social apartados del pueblo de Israel, porque eran traidores. Eran los que habían comprado una franquicia del Imperio Romano para cobrar los impuestos
quedarse con una parte, ¿verdad? Y entregar a los romanos lo que les correspondía, y ellos se quedaban con el resto, se hacían ricos. No había publicanos pobres, así como no hay políticos pobres, así eran los publicanos. No que tengan algún parecido, cualquier coincidencia con la actualidad es ficción. Pero esos eran los publicanos, eran traidores, tenían sus franquicias fiscales y eran judíos codiciosos que obviamente usaban técnicas que hoy usa el crimen organizado moderno para sacar dinero del pueblo. Eran los que pedían derecho de piso, eran los que pedían su moche, eran los que pues estaban ahí para complacer a los romanos, y obviamente no estaban en la sinagoga, eran expulsados y estaban desvinculados de la sociedad. Inclusive muchos de ellos eran expulsados de sus familias. No sé si ustedes han visto esa serie que se llama Chosen, The Chosen, El Elegido, ¿verdad? Que está en Netflix y en otras plataformas, donde Leví o Mateo, ¿verdad? Pues está marginado de sus padres. Sus padres, aunque él tiene dinero, no quieren nada de él. Pero bueno, así era, ese es el ejemplo, ¿no? Pero también está el término de pecadores, que engloba a todos aquellos que hacían daño a la sociedad, desde los matones que acompañaban a los recaudadores de impuestos, como a los delincuentes que se robaban el pan o cualquier otra cosa para subsistir, las prostitutas, todo aquel hombre de baja moral, todo aquel que llevaba una actividad inmoral para los israelitas. Ellos eran los que estaban ahí escuchando a Jesús, oyéndolo. ¿Y quién más? Pues no nada más esto, sino que también el versículo 2 nos dice: y tanto los fariseos como los escribas comenzaron a murmurar diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué pasa? También se acercaban a escuchar. Pero ellos iban con otro propósito. Ellos iban con el propósito de ver dónde lo pescaban, en alguna bola baja, para cantarle un strike, para denunciarlo. Ellos estaban ahí, que ellos eran pues la élite autoproclamada, los líderes de Israel, y había de estos en cada pueblo, en cada aldea, en cada barrio, en las sinagogas. Ahí era su base, y ellos eran los dueños de la distribución de la sinagoga. Ellos decían quién se siente enfrente, quién se sienta atrás, quién entra, quién no entra. Ellos creían que se ganaban la entrada al reino de Dios. Ellos seguramente ya estaban adentro por su moral, por su guardar las leyes, las formas, las ceremonias, etc. Y entonces tenemos que en la audiencia de Jesús estaban los puros, los santos, los fariseos, los escribas, que así se creían, y los pecadores, y los traidores, y los publicanos, ¿verdad? Vemos que ellos estaban ahí. Y unos buscaban esperanza, buscaban perdón, buscaban salidas a su condición, y otros buscaban condenar, otros buscaban, inclusive se acuerdan que decían: este dice cosas de Satanás, ¿no? Pero bien, en este capítulo 15, hermanos, Jesús narra tres historias que ya vimos. La primera, del versículo 3 al 7, que es la historia de un hombre que se encuentra una oveja perdida. Y al final de la historia, en el versículo 7, el hombre la encuentra, se regocija con sus amigos. Y el versículo 7 dice Jesús: les digo de la misma manera que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo se regocija por el arrepentimiento de un pecador. Los escribas y fariseos no lo entendieron, y esta fue la obra de Dios, lo que le trajo gozo a él, a Dios. La segunda historia que sigue es sobre una mujer que pierde una moneda que tiene gran valor. Ella encuentra la moneda, llama a sus amigas y les dice: alégrense conmigo,
porque encontré la moneda. Y el versículo 10, ¿qué dice el Señor? De la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los fariseos y escribas, hermanos, estaban lejos de Dios, tan lejos de Dios, que tampoco entendieron que Dios se puede gozar con el arrepentimiento de un pecador. Estaban tan lejos de Dios que no pueden entender que el gozo de Dios se encuentra en la salvación de un pecador. Estaban tan lejos de Dios que no pueden entender que el arrepentimiento genera gozo en el cielo. Hermanos, Dios no espera a 10,000 pecadores para empezar una fiesta. Dios no espera a 1,000 pecadores para empezar una fiesta. Dios no espera ni a 100 ni a 10. La celebración en el cielo comienza por un pecador que se arrepiente. Y ese es el punto central de todo el capítulo 15. Que Dios se goza con el arrepentimiento y con la reconciliación. Y así llegamos a la historia de hoy. La historia de un papá y 2 hijos. Yo quisiera, como todo lo que tiene que hacerse en un análisis de la Biblia, que nos pongamos en contexto. Estos son dos, es una familia. No se menciona a la mamá, tal vez era viudo, ¿verdad? No se menciona a ella, pero se menciona al papá, un hombre que tenía una hacienda, o sea, una persona que vivía tal vez en las afueras del pueblo, en un lugar donde se cultivaba, dueño de tierras muy extensas, tal vez tenía ovejas, tenía ganado, tenía cultivos, tenía siervos. Una persona, pues, con dinero, con muchas posibilidades, pero en esta vida, tal vez fuera de la aldea, en la cultura del Medio Oriente, en donde estamos hablando, hace 2000 años, tendríamos que pensar como ellos, y tenemos que entender que la cultura de ese momento estaba dominada por un paradigma. ¿Qué era lo que le causaba a las personas, digamos, el poder estar bien o el poder estar mal? Y era el paradigma de la vergüenza y el honor. ¿Se acuerdan ustedes que hemos platicado que las personas que tenían mucho honor en los pueblos se sentaban a la puerta del pueblo? Y ahí muchos venían y les pedían consejo, ¿no? Cuando leemos Proverbios, creo que es 32, cuando hablamos de la mujer virtuosa, dice que su marido se sienta en las puertas, ¿verdad? Y eso es algo que da honor, ¿verdad? Y lo que da deshonra, pues es el contrario, ¿no? Una mujer desobediente, unos hijos desobedientes, le dan deshonra a los padres, ¿verdad? Entonces ese era el paradigma, y es el paradigma todavía de la cultura, ¿no? No hemos visto algunas novelas ahora novelas de Medio Oriente, se ha visto de Turquía, de Medio Oriente, donde pues lo peor es causarle deshonor a la familia, al padre, y por eso hacen lo que sea para que los padres no sean deshonrados. Ese es el paradigma del Medio Oriente, y era un paradigma muy fuerte en el tiempo de Israel. Para esa cultura todo se relacionaba con lo honorable o con lo vergonzoso. Tenían una comprensión muy clara de la vergüenza y el honor. Hacías lo que te daba honor y era penado y era castigado si hacías algo que te avergonzaba. Y si esto era cierto en la vida campesina de Oriente Medio, lo era particularmente entre los fariseos y los escribas. La vergüenza y el honor eran importantes y tenían que aparentar tener y recibir honor porque eran hipócritas. Por lo tanto, la historia que Jesús les cuenta es extraña y es hasta cierto punto incoherente para esa sociedad. Es incomprensible
es disparatada y a veces ridícula para lo que la mente oriental pudiera entender. Porque la historia muestra una vergüenza constante que esa cultura no puede entender. Todo lo que Jesús dice en esta historia contradice la costumbre, lo que debe ser la intuición, y va en contra de la esencia de la sociedad, porque no funcionaba como nos cuenta la historia. La sociedad funcionaba de otra manera. Si un hijo deshonraba al padre, tenía que ser expulsado. ¿Se acuerdan del mandamiento ese de que si tu hijo es rebelde y contumaz, tienes que sacarlo y apedrearlo? Esa era la cultura, esa era la enseñanza, y la llevaban los escribas y los fariseos al extremo. Así que, como les dije, lo primero que pasa en esta historia es una petición vergonzosa. Una petición vergonzosa. El versículo 11 dice, lo voy a leer porque aquí tengo otra versión. Dice el 12: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Para la cultura esto es impensable. Ningún hijo de esa cultura se atrevería a decirle a su papá: dame lo que me toca. ¿Qué debería de haber respondido el padre? Pues mi papá me hubiera volteado la cabeza mil veces. O sea, eso es lo que debía de haber respondido el padre. Pero no. El hijo menor le pide a su padre parte de la herencia, cuando además hay una jerarquía entre el menor y el mayor. Cuando al mayor le corresponde las 2/3 partes, al menor una 1/3 parte, de acuerdo a lo que se establece en esa cultura. No solamente está fuera de rango, sino que este hijo menor es irrespetuoso, es egoísta. Y él tenía que recibir la parte de la herencia cuando el padre se muera. Casi que le está diciendo: papá, ya quiero que te mueras, no te necesito, no te quiero, me quiero ir. Ojalá estuvieras muerto, me estorbas para yo poder gozar lo que tenga. Quiero lo que es mío, no quiero esperar, quiero libertad, independencia, y lo quiero ahorita. Esto es una total falta de respeto, es obviamente viola el mandamiento de honrar a los padres. Y algo muy importante, si vemos la traducción griega, dice: denme la parte de mi herencia, dame la parte de mi herencia. La palabra que dice ahí dice: dame toda la propiedad que me toca. Él no quería asumir la herencia para trabajar, para desarrollarla, para usarla, pues como se usaba en ese tiempo. Él quería el dinero. Él no quería que lo dejaran administrar, él quería tener lo que quería tener. Entonces, esta vergonzosa petición conduce también a una respuesta vergonzosa de parte del padre. Porque para las costumbres de la época, lo que les digo, si a mí mi papá me hubiera volteado al revés en aquella época, pues el papá tenía que sacarlo y que lo apedrearan casi. Pero ¿qué hace el papá? Dice: y repartió los bienes entre ellos. Entonces, ¿qué hace el padre? En vez de proteger su honor, él hace exactamente lo que este hijo rebelde, odioso y voluntarioso le pide. Es un absurdo. Y yo creo que el papá sabía lo que era capaz su hijo, y sabía qué iba a hacer con el dinero. Sin embargo, se lo da. Es un absurdo. El padre
¿Por qué haría esto? ¿Por qué iba a financiar la rebelión de un hijo odioso e irrespetuoso? O sea, es como darle a mis nietos de 2 años un cuchillo filoso. El padre debería hacer todo lo posible para proteger su honor, y este hijo lo ha avergonzado. Y necesita el padre mostrarse superior y preservar su honor, pero hace todo lo contrario. El hijo mayor tenía que tener la posibilidad, la capacidad de proteger el honor del padre, pero no dijo nada. Porque dice, repartió entre ellos. Entonces también le dio su parte al hijo mayor. Y eso es algo que a veces no lo vemos. Pero dijo, pues voy a repartirlo, pues aquí está lo que le toca al menor. Y el otro que no lo pidió, pues aquí está lo que le toca al mayor. ¿No? Pero el hijo mayor tenía la tarea de, pues como mayor, de tomar esa primogenitura y decirle al hermano, ¿estás loco? Tenía la posibilidad de detenerlo y decirle, espérate, ¿qué estás haciendo? Estás deshonrando a nuestro papá, lo estás haciendo quedar mal, todo el mundo se va a burlar de él, ya no se va a poder sentar a la puerta. Pero no dijo nada. Así que la herencia está dividida y eso desencadena pues una rebelión de parte de los dos. El versículo 13 dice, fíjense cómo dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Cuando dice juntándolo todo, en griego significa que más bien lo hizo efectivo, porque le ha de haber dado pues, las 2/3 partes de los terrenos, las 2/3 partes de las vacas, las 2/3 partes, perdón, la tercera parte de todo lo que tenía el papá. Y eso pues no se lo podía llevar en un saco. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo hizo cash. Pero seguramente tenía prisa. ¿Y cómo se hacen cash este tipo de cosas? ¿Cómo se liquidan rápidamente? Pues malbaratándolo. No. Entonces, en vez de recibir 100, a lo mejor recibió 50. De entrada, perdió, yo supongo, no dice aquí, mucho más de la mitad de lo que le dejaron de herencia. De entrada, nada más así, para poderlo hacer en denarios o dracmas o lo que fuera, pues perdió mucho valor. Se liquidó, así que hizo una estupidez, sacrificó su futuro en el altar de la inmediatez. Algo que está pasando hoy en día. Todo lo quieren para hoy. Todo lo queremos rápido. No estamos dispuestos a esperar, y menos las generaciones nuevas. ¿Quieres ganar dinero? Sí, pero ya, ahorita. Tienes que trabajar, tienes que escalar, tienes que comenzar, tienes que aprender, tienes que demostrar para que puedas ir ascendiendo. Ah, no. Y entonces tenemos un chorro de gente esperando hacerse rico de inmediato, sin trabajar, sin tener experiencia, sin conocer y echando a perder. ¿Y cuál era el objetivo? Dice que se va de viaje a un país lejano, porque su objetivo fue alejarse lo más posible de casa. Y este tipo de pecadores, este tipo de rebeldes, se quieren alejar lo más posible de la responsabilidad, de las restricciones, del escrutinio de nadie. No quería que nadie supiera quién es él,
salir de un lugar donde pueda vivir como Él quiere, donde nadie lo supervise, donde nadie se preocupe por Él. ¿Y qué fue lo que pasó? Vean ustedes, solamente en una pequeña frase que dice el versículo 13 al final: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. De esta situación, de esta frase, viene la palabra pródigo, porque el término pródigo significa derrochador. Eso es lo que significa pródigo. No es que se fue por allá lejos, no. Significa que derrochó, desperdició su futuro y finalmente se quedó sin nada. Más adelante en la historia, en el versículo 30, el hijo mayor señala que gastó mucho en prostitutas y en cosas que seguramente fueron ciertas. Dice, pero todo esto fue culpa suya. Tal vez hubo cosas que no fueron del todo su culpa, porque en el versículo 14 dice que cuando hubo malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella región y comenzó a pasar más necesidad. ¿Qué creen? Se le acabaron los amigos, se le acabó el crédito, se le acabó todo y simplemente no tuvo nada. Tal vez la hambruna no fue culpa suya, pero así es la vida, las circunstancias sobrevienen y muchas veces Dios las permite, como permite los huracanes, como permite los temblores, como permite que el hombre se pelee, las guerras y todo eso. Son situaciones que el pecado provoca. Y en ese momento sobrevino una hambruna en esa región, ¿verdad? Y no estaba preparado. Y vemos cómo las hambrunas causan cosas tremendas. En la Biblia dice que cuando Jerusalén estuvo sitiada, pues la gente se comía hasta los bebés por el hambre. Imagínense cómo estaba esta persona. La gente en la hambruna come basura, come desperdicios, come lo que sea. Pero él se convirtió en el versículo 15 en un mendigo. En un mendigo. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando se convierte en mendigo y dice que fue y se arrimó, otras tradiciones dicen fue y se aferró a este ciudadano. No sé si esta palabra del griego es se pegó, como goma, se pegó. No sé si a ustedes les ha tocado pasar por algún lugar donde hay indigentes, que aquí en México hay muchos, ¿verdad? Y están ahí y se le pegan a uno y lo jalan, y dame, y dame, y dame, y dame, como si uno tuviera la obligación de darles, ¿no? Y hasta empiezan a decir, que no traigo ni un peso cambio, ¿no? Y ahí está uno buscando con tal de zafárselo. Pero estas personas están en tal necesidad que se pegan a uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo que de repente va uno caminando y llega una persona y por todo el mercado va siguiéndonos, ¿no? Hasta que uno pues le da algo, pero trata uno de zafarse. Siento que así este hijo pródigo se aferró, se pegó a este ciudadano y le dijo, pues vete a mi hacienda y alimentar los cerdos a ver qué te toca, porque no dijo que le dio un salario, no. El hijo pródigo se encontró a aquel ciudadano gentil y el hombre pues lo envía a este campo, pero les digo, no fue una contratación, fue una forma de liberarse, ¿no? Tanto que después leemos que él estaba pues
quería comerse lo que le estaba dando a los cerdos. Y a lo mejor le dio una que otra probada. ¿Y qué estaba pasando con los que están escuchando esta historia? Pues estaban sorprendidos, porque estaban indignados acerca de la vergüenza de este hijo, de la deshonra que provocó al papá. Estaban asombrados y avergonzados de la vergüenza del padre de financiar esta rebelión, de la vergüenza del hijo mayor en no intervenir, de la vergüenza del hermano menor en convertir el dinero y perder tal vez la mitad de ese capital, de llevar una vida atroz e inmoral, de la vergüenza de convertirse en un mendigo apegado a un gentil y ahora de ser enviado a alimentar cerdos. O sea, si se fijan el hilo de la historia, o sea, puras vergüenzas, puras deshonras para la sociedad de ese momento, puras deshonras para esos fariseos, para esos escribas, puras deshonras para esos pecadores y publicanos que estaban escuchando, porque era también su forma de vivir, aunque ellos sabían que eran gente que había deshonrado a mucha gente también. Pero ahora se vuelve a alimentar cerdos, que es lo peor que ellos. Y ellos pensarían, ningún judío se atrevería a ir a alimentar cerdos y mucho menos a comer de las algarrobas. Bueno, pues sí. Entonces la cosa empeora, versículo 16, que está ahí para alimentar cerdos, y del hambre de repente anhela llenarse el estómago con estas algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba nada, y para sobrevivir ahora tiene que pelearse con los cerdos por las algarrobas que comen. Entonces la vergüenza de la audiencia es incomprensible, y este hijo pródigo, derrochador, se está muriendo de hambre. Vean ustedes cómo dice el versículo 17: y volviendo en sí, porque estaba en un no, porque estaba muerto, porque estaba ciego, porque estaba adormilado, y volviendo en sí, y volviendo en sí. ¿Qué pasó? Él dice, me voy a morir de hambre, los cerdos me quitan lo que no deja nada. ¿Y qué es lo que está hablando Jesús? Jesús está hablando de la desesperación de un pecador pobre, desamparado, hambriento, desesperado, sin esperanza, libertino, moribundo. Eso es desesperación. ¿Y cuál es la lección de esto? De que el pecado es rebelión contra Dios, y que Dios te dará la libertad de elegir entre tu pecado y lo que Dios quiere para tu vida. Entre tu pecado y la elección de elegir a Dios. Él te va a dar la libertad de llevar tu pecado tan lejos como quieras, pero siempre mientras estés aquí tendrás la oportunidad de regresar a Cristo. Esta es la rebelión de alguien que no tenía relación con quien le dio la vida. Lo que hizo, lo hizo porque este hijo pródigo no tenía ninguna relación con su padre, no tenía ninguna relación con quien poseía todas las riquezas que pudo haber necesitado durante toda su vida, no tenía ninguna relación con quien podía darle un futuro además de un presente. Así es con el pecado. El pecador desprecia a la persona de Dios. El pecador desprecia el gobierno de Dios. El pecador desprecia la autoridad de Dios, desprecia su voluntad, desprecia su bondad y desprecia sus recursos. El pecado te provoca el deseo de huir de Dios. El pecado te provoca evadir toda responsabilidad. El pecado provoca
el evitar rendirle cuentas a Dios. El pecado trata de negarle a Dios cualquier lugar en tu vida, y con esto lo estás deshonrando. Con esto estás tomando los regalos de amor disponibles y los estás malgastando lo más lejos de Dios. El pecado te provoca desperdiciar tu vida en la disipación autocomplaciente, en la lujuria desenfrenada. El pecado provoca rechazar toda la bondad de Dios. El pecado te da una maldad imprudente y hace que seas indulgente, egoísta, y todo esto te lleva al borde de la muerte espiritual, de la muerte eterna. El pecado te engaña y te trata de encontrar la plenitud de vida lejos de Dios, pero nunca la va a encontrar. El pecador siempre va a quedar exhausto, cansado, vacío, hambriento y sin esperanza. Y hermanos, el panorama es extremo porque el hijo pródigo representa a un pecador extremo, un pecador, el peor de los pecadores. Nos pinta todos los pecados. No todos somos así. No todos son tan malos. Pero la pregunta es, ¿cómo trata el Padre a alguien tan malo, tan extremo, tan tremendo, que le provoca tanta deshonra, tanta vergüenza? Jesús nos está diciendo, este hijo pródigo es el extremo de los pecadores. Él ha inventado en esta parábola, no es una historia real, es una parábola, a un pecador extremo, lo ha inventado el pecador extremo. Es lo peor que se puede llegar a hacer. La falta de respeto a los padres, la falta de respeto a la comunidad, el descuido de tu cuerpo, la inmoralidad al máximo, violar todas las condiciones culturales, ir a un lugar despreciado, apegarte a gente despreciada, es lo peor de lo peor. Es lo más bajo de lo más bajo. Pero como les digo, no todos son tan malos, pero lo importante es averiguar cómo este padre va a tratar con alguien que lo es tan malo. La vergüenza no ha terminado, pero sigue un arrepentimiento que para la sociedad es vergonzoso, que para los que están escuchando es vergonzoso. Fíjense el versículo 17, dice, como les digo, volviendo en sí. Y esto es el comienzo del arrepentimiento, cuando empiezas a evaluar tu verdadera condición. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y me encanta cómo Jesús usa las palabras, porque habla y dice de una manera especial, dice, tienen abundancia los jornaleros. En aquel entonces, en la sociedad, los jornaleros en la estructura social eran los trabajadores más bajos, los que trabajaban por jornal. ¿Sí? La estructura social de Medio Oriente estaba formada por los terratenientes, como el papá, ¿verdad? Como la familia esta, la gente adinerada. Luego estaban los agricultores, que tal vez le arrendaban tierras a estos hacendados y cultivaban y trabajaban y pagaban la renta y explotaban la tierra y vivían bien. Los que alquilaban pequeñas parcelas y los que trabajaban la tierra. Tal vez los pequeños comerciantes, los que tenían su propio negocio, los artesanos que hacían cosas como los carpinteros, los herreros. Y luego estaban los simientes, que eran una categoría de personas que básicamente estaban integrados a la familia para servirles, pero comían de lo mismo de la familia y no les faltaba nada. Y finalmente
los que estaban más abajo de esta pirámide, por decirlo así, estaban los jornaleros. Los jornaleros, que eran los que rondaban por ahí simplemente esperando que alguien los contratara por día o por jornada. Yo no sé ahora dónde están, pero antes en la catedral en México había un costado de la catedral, uno pasaba y había herreros, plomeros, carpinteros, pintores, y uno necesitaba uno de algo, iba y lo contrataba y hacía la chamba y le pagaba. Bueno, ese es un jornalero. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que también nuestro Señor Jesús contó, donde un hombre que tenía una cosecha fue al pueblo a buscar gente a las 6 primero, luego a las 9, luego a las 12 y finalmente a las 3 de la tarde, y para tratar de encontrar gente que pudiera ir a trabajar por el día, ¿verdad? Y donde al final pues, les pagó a todos parejo. ¿Se acuerdan? Pues esos trabajan a jornal. Y hay días que se la pueden pasar sin que los contraten. Por eso dice el Levítico que no le vas a retener su sueldo al jornalero. O sea, le tienes, terminando su chamba, le tienes que pagar, porque ese día tiene que pasar a la panadería a comprar pan para llevar algo de comer a su casa. Entonces esos son los jornaleros. Pero aquí los jornaleros del papá tenían abundancia de pan. O sea, lo más bajo de la sociedad trabajadora, la base, los de sueldo mínimo, tenían abundancia de pan. Y es donde él entonces empieza a comprender la bondad de su Padre Celestial, de su Padre. Dice, yo muriéndome aquí, y mi papá que es bondadoso con los jornaleros, donde es misericordioso, donde es compasivo, donde les da amor, y yo despreciando. Y entonces versículos 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no como sirviente, ya no como arrendatario, ya no como empleado fijo, como jornalero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nuevamente es un pensamiento que avergüenza a aquellos que dicen, no, pues no se lo merecen. No solamente tiene que ir con su padre y enfrentarse a él como lo había tratado al pasado, ahora también tiene que enfrentarse al hermano mayor y a todo el pueblo y a todos los que están ahí, porque el papá ha sido avergonzado y también el hijo, y entonces él tiene que recibir el desprecio, la burla, la mofa y de todos los que estaban ahí, y esto debe formar parte del castigo que se merece. Es lo que pensarían los escribas, los fariseos y todos aquellos que estaban escuchando. Tiene que haber un castigo por la mala conducta. Tiene que pasar algo para que el padre pueda restaurar su honor. Obviamente el hijo se da cuenta al volver a decir que sus pecados son grandes. He pecado contra el cielo. Otras versiones dicen hasta el cielo. O sea, así de grande es el pecado. Hermanos, él sabe lo que hizo. Y él llega y está dispuesto a no pedir privilegios, porque está dispuesto a no pedir derechos, porque ya los ha perdido. El hijo pródigo no puede reclamar nada. Solo quiere que su padre tenga la misericordia de dejarlo trabajar como un jornalero, pagando el salario mínimo durante los años que sean necesarios para restablecer, para recuperar todo lo perdido, con la esperanza de que algún día, en un tiempo muy lejano, haya una posible reconciliación. Y ahora ve que al agotar todas sus opciones lejos de su padre, solo le queda o la muerte
o la vergüenza tremenda de ir y pedir perdón. Y él está dispuesto a pagar cualquier precio por la vida que su padre posee. Él está dispuesto a aceptar el castigo, a aceptar la humillación, a aceptar el trabajo duro. Y esa es la imagen que el Señor quiere darnos. Entonces, tenemos a un pecador, al peor pecador, al más malo de los pecadores, con un verdadero arrepentimiento, desesperado, que comprende que este es el camino de la muerte y que anhela la reconciliación. Está dispuesto a confesar que sus pecados son tan grandes como el cielo. Sabe que no tiene derechos ni privilegios, que no puede reclamar nada y anhela la reconciliación a cualquier precio, incluso una vida completa de trabajos forzados. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y imaginemos, hermanos, a los fariseos y a los escribas. Ellos decían, bueno, eso es exactamente lo que ese muchacho debe hacer. Es lo primero que escucho aquí que tiene sentido. Y versículo 20 dice que se levantó y fue a su padre y regresó y caminó seguramente mucho tiempo con su ropa sucia, con olor a cerdo pestilente. No sé si a ustedes les ha tocado ir en la carretera atrás de un camión de puerquitos. Bueno, ahora ven atrás del hijo pródigo. Y caminó hacia el pueblo. ¿Y qué podemos esperar que haga el padre cuando llegue ahí? Pues los fariseos seguramente ya sabían, ya tenían el final, sabían exactamente lo que el papá debía de hacer. Tiene la oportunidad de mantener su honor, tiene que hacer lo que debe de hacer, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es honorable. Y lo que el padre debe de hacer es permanecer en su propiedad, y cuando le digan, tu hijo ha regresado a la ciudad, él debe responder, yo no tengo hijo, que se espere ahí y vamos a ver qué pasa. Y lo debería de tener un tiempo allí en la puerta, tal vez en la puerta de la ciudad, de la aldea o de su hacienda, para que todos los que pasen por ahí lo vean y se avergüence él, y se burlen de él, y se mofen de él. Le digan, mira cómo te fuiste y mira cómo regresaste. Y que le llueva y tal vez se moje más, no sé, que reciba un castigo ejemplar. Eso es lo que ellos querían. Y después de un tiempo, tal vez 4, 5, 6, 7 días, el padre lo reciba y pues de lejos le diga no o sí, o lo mande a un castigo muy merecido. Tal vez una paliza, y tal vez lo ponga a trabajar como esclavo. Para los judíos, si no hay restitución, no hay perdón y no hay reconciliación. ¿Sí me entienden? Si yo le robé a alguien, lo primero que tengo que hacer es pagarle. Y la ley decía que le tenía que pagar lo que le robé, más otro tanto, ya sea igual, o intereses, o el doble. Pero tenía yo que restituir, eso es restituir. Y una vez eso, podía yo recibir el perdón, y después de eso, podía haber reconciliación. Y así estaba. Y así decían los rabinos, no hay reconciliación si no hay restitución. Pero Jesús vuelve a sorprender a los que escuchan con una reconciliación vergonzosa. Dice, mientras el joven aún estaba lejos. Tal vez muchos lo pintan en el horizonte por ahí, en las ondas. Tal vez entrando a la aldea, tal vez en la puerta de la hacienda, no sabemos cómo lo pintaríamos ahí, pero mientras el joven aún estaba lejos, tal vez en un camino polvoriento, un lugar indefinido, pero dice, su padre lo vio. Su padre lo vio. Y lo que hace el padre es ridículo para los escribas y para los fariseos y para las costumbres de entonces.
Dice, y sintió compasión de él, corrió, lo abrazó y lo besó. Hay tanto en estas pequeñas líneas, hermanos, aún lejos lo vio. Debe significar que el Padre, yo no sé si todos los días salía y veía y buscaba en el horizonte, hacia un lado a otro por donde se fue, a ver si regresaba. Él estaba mirando como algo que él ya hiciera costumbre desde que el hijo se fue, buscando a ese hijo. Y cuando lo vio, lo reconoció. Era un padre buscador, era un padre que estaba esperando, un padre que tenía ese amor y esa posibilidad de volverlo a ver. Era un padre buscador, como ahora las madres buscadoras y los padres buscadores que están buscando a los cientos de miles de desaparecidos que hay en nuestro país. Pero este es un padre buscador que lo vio y lo reconoció y sintió compasión e hizo lo impensable. Corrió, fue a toda velocidad. La palabra que se traduce aquí de correr hizo un sprint. No sé si lo que es una carrera de 100 metros a toda velocidad, de esas que son fulminantes, ¿no? Es un sprint. Este hombre salió de su casa y corrió hacia su hijo. Y en aquel entonces, pues, los papás primero no deberían de correr, porque traían unas togas grandes hasta los suelos. ¿Qué hace? Pues seguramente se alzó las túnicas y salió corriendo así, haciendo el ridículo, permítanme decirlo. Porque además estaba mal visto que a un hombre se le dieran los tobillos o los manos. Pero él seguramente, por la vestidura que se usaba, se alzó las túnicas y salió corriendo hacia el hijo. Motivado por el amor que le tenía y por ver la miseria en la que venía, y para que no la sufriera más, y para que no hubiera nadie que se burlara de él. Él, en el momento en que lo vio, salió corriendo y abrazó al rebelde con olor a cerdo y lo besó repetidamente. Lo besó repetidamente en toda la cabeza. Hermanos, esto es una reconciliación. No hay vergüenza para el hijo. El padre asume esa vergüenza. Sale de su lugar, sale de su palacio, sale de su confort, corre, aguanta cualquier desprecio, cualquier vergüenza. Abrazó a su hijo y lo besó. Y todos supieron que lo había recibido plenamente como hijo. Hermanos, no hay vergüenza para ese hijo. Debería haberle castigado, pero no pasó nada de lo que los escribas y fariseos esperarían. ¿Y qué es esto que hizo el Padre? En una palabra la podemos describir: gracia. Gracia. No le pidió nada, no le pidió cuentas, simplemente lo abrazó y lo besó. Es gracia. Y no lo entendieron porque el versículo 21, el que le entendió fue el hijo pródigo, porque dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta frase la había ensayado en el versículo 17, antes de emprender su regreso, ¿se acuerdan? Pero se detuvo, omitió parte de su discurso original. No dijo completo lo que tenía planeado decir. ¿Cuál es la última frase en el versículo anterior? Hazme como uno de tus jornaleros. Y no lo dijo. ¿Por qué? Planeaba decirlo, pero no lo dice porque no necesita decirlo, porque no tiene que ganarse el amor de su Padre, no tiene que ganarse la reconciliación, porque recibe la gracia de su Padre. Así que omite esta frase porque habría sido un insulto a la compasión
de su Padre, un insulto a su amor, un insulto a su gracia. Simplemente se arrepiente y encomienda la misericordia, se encomienda a la misericordia de su Padre. Y esto es todo lo que un pecador necesita saber. Hermanos, y si eso hace un padre con ese hijo extremo, pecador en extremo, el más pecador de los pecadores, ¿qué no puede hacer con nosotros? Por supuesto que esto indigna a los fariseos. Jesús congraciando a los pecadores, abrazándolos, besándolos en la cabeza, reconciliándose con ellos. Este joven recibe reconciliación, restauración, perdón, filiación, y todo lo que hace es confiar en su Padre y arrepentirse de su pecado. Él no tiene ni puede hacer un plan de restitución. No puede pagarle a Dios. No hay ninguna obra que haga Él para devolver esa herencia que perdió. Hermanos, esto es gracia. El don de un Padre amoroso, misericordioso y compasivo. ¿Qué aprendemos del Padre? El Padre es Dios a través de Jesucristo, que desciende del cielo al polvo de nuestro pecado para buscar y salvar al pecador perdido que acude a Él. Dios toma la iniciativa. Él es el buscador. Ve al pecador antes de que el pecador lo vea a Él. Dios encuentra al pecador y asume la responsabilidad y asume la vergüenza. Porque el amor de Dios es generoso, porque su gracia es pura e ilimitada y no es condicional. Dios encuentra su gozo en la salvación de un pecador perdido que se arrepiente, a quien corre a abrazar, besar y restaurar. Hermanos, tenemos muchas visiones de Dios. Nos imaginamos a Dios de muchas formas, pero esta tal vez no es una de ellas. No estamos a ver a un Dios tan ansioso, tan efusivo, tan generoso, tan amoroso con el peor pecador. Pero así es Dios. El Hijo lo consiguió. El Hijo se reconcilió. Tal vez para el mundo fuera una reconciliación vergonzosa. Tal vez en la mente de los fariseos esto no cabe. Tal vez en la mente de los fariseos este Padre está violando la justicia, la rectitud y el honor. Pero por supuesto ellos nunca han comprendido que Cristo sufrió por todos los pecadores y los amó de tal manera que entregó su vida por ellos. Y es impresionante lo que sigue, hermanos, porque el Padre le dice a sus siervos: rápido, ¿verdad? Rápido, la palabra es ahorita. La salvación es algo instantáneo. El pecador se arrepintió y no le dijo: bueno, espérate aquí, vete, lávate y mira a ver si luego vemos a ver qué hacemos. No, ya ahorita, pónganle la túnica, saquen la mejor túnica y póngansela de inmediato. Así, en el estado en que venía, ese pecador recibió y ganó todos los privilegios que había perdido. En las familias adineradas de ese entonces había una o dos túnicas, las mejores que se usaban para ocasiones de mucha importancia, como tal vez las bodas. Y eran túnicas que muchas veces se heredaban del abuelo, del bisabuelo, que venían de una tradición familiar. Y el papá tal vez tenía 2 o 3 de esas y dijo: ¿sabe cuál? La mejor. Y póngansela, pero ya. La mejor túnica, la más hermosa, la bordada, la que tiene hilos de oro, la que solamente yo uso. Póngansela ya ahorita. Lo empieza a tratar como un príncipe, como un rey. Reúne a todos los sirvientes y les dice: cuídenlo, límpienlo. Yo voy a estar ahí. Pónganle la túnica, una túnica que le da dignidad, la misma dignidad del Padre, la majestad del Padre. Luego les digo: se me hace, bueno, ¿por qué le pone un anillo? ¿Para qué
¿quién pone un anillo? Hermanos, en ese entonces el anillo no era solamente una cuestión estética, ni de dinero, era un símbolo de autoridad y de poder. Los anillos se usaban para sellar las cartas, para sellar los documentos de importancia. Y el padre le da un anillo para sellar, para que el hijo pueda actuar en nombre del padre. En ese momento los anillos se le dan, dice, para la autoridad, para actuar en nombre del padre, para que lo pueda representar. Le está dando las llaves. Luego le dice, pónganle zapatos. Los pobres, los jornaleros, no llegaban a zapatos, llegaban tal vez a sandalias. Los zapatos eran para quienes tenían responsabilidad, dignidad y autoridad. Entonces, el padre inmediatamente le da dignidad, le da autoridad y le da responsabilidad. Le restaura esa afiliación. Ahora es su hijo, sigue siendo su hijo. Hermanos, ¿cómo triunfa la gracia sobre el pecado? Cuando venimos a Dios, la gracia nos da dignidad. Cuando venimos a Dios, la gracia nos da justicia, autoridad para actuar en el nombre de Dios, en consonancia con su revelación. Y nos da la responsabilidad de llevar a cabo su obra en su nombre, con el poder del Espíritu. Una vez que el Hijo recibe todas estas cosas, el versículo 23, ¿qué dice el Padre? Dice, y traigan el becerro engordado. Y la gente tenía siempre un becerro o dos guardados ahí para ocasiones especiales, para bodas, para otras cosas. Pero dice, tráiganselo ahorita porque vamos a comer y vamos a alegrarnos y vamos a tener fiesta. ¿Cuántos pecadores se arrepintieron ahí? Uno. Así es el cielo. Con un pecador que se arrepiente, la fiesta es abundante, hermanos. Por eso dice el versículo 7 que ya habíamos leído, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el versículo 10, gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces comienza la celebración. Y la fiesta, hermanos, comienza, pero muchos pensamos que es en honor del Hijo que ha regresado. Es con el Hijo que ha regresado. Y tal vez es por el Hijo que ha regresado. Porque eso comienza la fiesta. ¿Pero qué creen? La fiesta es para el Padre. Le devuelve la honra. La fiesta es para el Papá. Un becerro puede alimentar a 100 personas, un becerro de vaca, no un becerro chiquito. Pero dice el versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Porque la fiesta nunca terminará. La celebración por la redención de cada pecador durará para siempre. Y el objeto de la celebración es Dios, el Salvador. Y esto para los fariseos pues es otra incoherencia tal vez. Y cada vez se vuelve más extraño, más contradictorio y más vergonzoso. Porque el Padre ahora actúa tal vez tontamente a la vista de ellos, dándole todo esto a su Hijo y luego celebrando como si se hubiera ganado algún honor. Ningún personaje como él ha existido en su mundo, ni había hijos así, ni padres que hicieran esto. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y entonces, hermanos, llegamos a la conclusión, una conclusión asombrosa, pero también a una reacción vergonzosa. Versículo 25 dice que su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó y se acercó a la casa, y él pensó, ¿qué pasa?
Su papá no lo consultó, ni se lo contó, ni envió un mensajero a buscarlo. ¿Por qué? Porque tal vez si pensamos, como lo que dice esta historia, que el hijo, a pesar de estar ahí, a pesar de estar con el papá casi todos los días, de trabajar en la hacienda, de hacer muchas cosas, tampoco tenía una relación perfecta o completa con su padre. También el hijo mayor estaba distanciado, simplemente se quedaba en casa, pero no tenía relación con su padre. Por eso no defendió su honor al principio, ni intentó proteger a su hermano de hacer algo tan estúpido como lo hizo. Este hombre, este hermano mayor, no participó en nada porque estaba en la casa. No porque estaba en la casa, sino porque no tenía relaciones con el padre. Él sabía que no le importaba a su hermano y el padre también. Así que él no formaba parte de él. Estaba en el campo y tal vez su padre lo dejó ahí hasta que regresó a la hora que terminó, al final del día, para darse cuenta de que había una fiesta que ya había comenzado sin él. Y cuando escuchó la música y el baile, llamó a uno de los sirvientes, ¿verdad? Uno de los muchachos, dice, que estaban ahí, tal vez del pueblo, viendo la fiesta, y le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Él no lo entendía, no tenía parte en todo este plan. Pero este muchacho, en el versículo 27, le dice: tu hermano ha vuelto, tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y esta pequeña frase, sano y salvo, está relacionada con la palabra shalom. Lo recibió de vuelta, lo recibió en paz. No le echó ningún pleito, lo recibió en plena reconciliación. Versículo 28 dice que, ¿qué creen? Se enojó. Los fariseos y los escribas aparecen en esta historia. Esos son los que se enojan. Porque Dios en Cristo acepta a los pecadores y esto los enfurece. Y aquí aparecen ellos en la historia. Y se les menciona en las otras dos parábolas como los 99 que no necesitan arrepentimiento porque no se consideran pecadores. Entonces, este hijo se enoja y no está dispuesto a entrar. Él dice: no seré parte de algo que es tan vergonzoso, tan humillante. Él había estado en casa, rondando por la casa, pero no tenía ninguna relación con su padre. Estaba tan perdido como su hermano. Y los fariseos y los escribas estaban tan perdidos como los recaudadores de impuestos y los pecadores, solo que los perdidos en otro lugar. Algunos estaban perdidos en un país lejano, otros estaban perdidos aún en la cercanía de Dios, aún en la iglesia. Y a decir verdad, hermanos, hay muchos legalistas como estos religiosos, que son superficialmente religiosos, que tienen envidia de los pródigos porque en su interior tienen los mismos pecados y nunca se satisfacen, porque tienen el mismo anhelo de pecado e iniquidad y tienen celos y envidia de quienes las llevan al extremo y no les importa lo que piense la gente, y hacen porque su forma de conseguir lo que quieren es conformarse externamente y dar las apariencias, y aparecen en la historia como la iglesia moderna, hermanos. Pero desde su punto de vista dicen: por fin un hombre sensato, por fin un hombre que entiende. Pero ¿qué pasa, hermanos? Hay muchos fariseos y escribas que son como ellos. Pero aún más vergonzosa la respuesta del padre, versículo 28. Dice: y salió su padre y comenzó a suplicarle. Es increíble que el padre baja de nuevo, baja con amor, abandona la fiesta, abandona la celebración donde él es el invitado de honor, y en la oscuridad encuentra a este hijo que también no tiene ninguna relación y le ruega que venga a la fiesta. Es un acto tal vez ridículo y vergonzoso del padre, pero el padre
le suplica durante mucho tiempo. No hay regaños, no hay palizas. El padre está suplicando. Pero la respuesta, versículo 29, dice: mira, dice, ¿qué es lo que está pasando? Mas él respondiendo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vean ustedes la actitud. Durante tantos años te he servido. Esos son los legalistas. Como si las obras nos hicieran conseguir el perdón y la gracia y el cielo. Hermanos, es tarea ardua el trabajar en la iglesia, pero eso no nos hace salvos. Dice el joven: nunca he desobedecido ni un solo mandamiento tuyo. Ese es un engaño, porque no hay nadie que haya podido cumplir la ley. Así que este hijo pues estaba diciendo una mentira y no quiere admitir su pecado. Él dice: he trabajado duro para ti, para obtener la herencia. Nunca he descuidado, nunca me diste una cabra, y mucho menos un becerro para que me divirtiera con mis amigos. Él también quería una fiesta, pero una fiesta propia, no con el padre ni con el hermano. Tenía su propio grupo de hipócritas. Sin embargo, cuando le reclama y le dice: cuando vino este hijo tuyo que devoraba tus riquezas con rameras, el padre le dice: hijo mío, y desde el punto de vista de los fariseos dice: siempre he estado contigo, siempre has estado conmigo, todo lo que es mío siempre ha sido tuyo, solo tenías que venir y tener una relación conmigo. Pero no fue así. Vivías aquí, te refugiabas en el mismo techo, pero no tenías ninguna relación conmigo. Hermanos, la pregunta es, porque el mundo está lleno de hijos pródigos. El mundo de afuera está lleno de pródigos, de derrochadores. Pero la iglesia está llena de hijos mayores. Y el Señor en amor viene y nos dice: todo lo que tengo es tuyo, siempre ha sido tuyo. Vas a entrar a la fiesta, vas a entrar a regocijarte conmigo. Voy a festejar porque te has arrepentido. Hoy hay muchísimas iglesias, hermanos, que no predican el arrepentimiento, que predican que Dios te puede dar todo, que Jesucristo te salva, pero no predican que el pecado mata. Y por eso hay muchísimos hijos mayores en medio de la iglesia. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos sentir la gracia de Dios, necesitamos un verdadero arrepentimiento y una verdadera reconciliación con nuestro Señor. Y es el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia, de los de adentro. Cuando el Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿a quién se lo dice? A la iglesia. Está tocando la puerta de ahí, no la de los que están afuera. Está tocando la puerta de la iglesia. Y les he platicado que fuimos a Irlanda, y en la Catedral de Cristo, se llama, es una iglesia cristiana, una iglesia que tiene 1000 y tantos años que existe. Íbamos entrando y de repente en una banca de hierro había una estatua que se veía su culto. Conforme nos fuimos acercando,
se veía que era una persona cubierta con una como túnica, manto, una cabeza cubierta así como una capucha, acostado como un mendigo en la banca. Y nos fuimos acercando. Y una vez que la vimos, se le veían nada más los pies. Y estaban los pies perforados. Hermanos, ¿cuántas iglesias han dejado a Cristo afuera? Porque estaba la banca afuera de la iglesia. Y eso simbolizaba ese estado. ¿Cuántas iglesias han dejado a Cristo afuera de la iglesia? No seamos de esas, hermanos. Busquemos el verdadero arrepentimiento. Busquemos el perdón y la reconciliación. Y seamos una iglesia que se goza, que vive la fiesta que el Señor nos hace. Esa fiesta que está ya en el cielo y que va a durar por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque eres un Padre buscador, Señor, que viene a nosotros, que nos invita a entrar a la fiesta, Padre, que nos pone un manto, un anillo, calzado, Señor, que nos limpia y que celebra, Señor, con nosotros esa gracia y esa salvación que solamente tú puedes dar. Padre, yo te pido que todos los que estamos aquí podamos gozar de esa fiesta, que realmente podamos arrepentirnos y seguirte, Padre, y abrazarte y sentir esos besos, Señor, y sentir tu amor y tu reconciliación. En el nombre de Cristo Jesús.